¿Sabías que hay una teoría del mentalismo que asegura que Jesús y Buda utilizaban la misma técnica para hacer milagros? En este video te contaré cuál es el secreto de estos maestros y verás que tú también tienes la capacidad de hacerlo. La parte más interesante de estos dos personajes es que podían demostrar su sabiduría superior con sucesos que no tenían explicación lógica, o también llamados milagros. En el mundo del mentalismo, hay varias teorías que explican cómo realizaron estos milagros Jesús y Buda. Los grandes investigadores sobre estos temas han llegado a una misma conclusión. La conciencia del ser humano tiene la capacidad de conectarse con la fuente cósmica de manera consciente si se logra dominar las frecuencias internas. Cada uno de los seres humanos tiene el poder de lograr esto, pero no cualquiera sabe cómo llegar a ese nivel de conciencia para que la realidad se manifieste al instante. Para lograr que lo que deseas se cumpla, necesitas un alto nivel de frecuencia y coherencia energética. Para esto, un punto muy importante es dirigir nuestras ondas cerebrales de manera totalmente deliberada. Cuando estamos despiertos, estamos en la frecuencia beta, y cuando nos relajamos, estamos en la frecuencia alfa. Si estamos en un estado de relajación más profunda, llegamos a las ondas delta. Antes de continuar, hagamos un breve repaso de lo que son las ondas cerebrales y cómo funcionan. Las ondas están en la base de todos nuestros pensamientos, pues son las partículas de estas oscilando las que se comunican con nuestro cerebro. Las ondas cerebrales son producidas por pulsos eléctricos que se comunican entre sí. Nuestras ondas cerebrales cambian dependiendo de nuestras actividades y de lo que estamos sintiendo. La velocidad de las ondas se mide en hercios por segundo, es decir, ciclos por segundo, y se dividen en bandas de ondas lentas, moderadas o rápidas. Las ondas más profundas e imperceptibles son las infrarrojas, que oscilan a menos de 0.5 hercios. A estas ondas llegaban Jesús y Buda sin dormirse, cosa que, para los simples mortales, es algo casi imposible de lograr. Desde ahí, se puede modificar la realidad. Ya lo veremos con mayor detenimiento más adelante. Sigamos. Continúan las delta que van de 0.5 hercios a 3. Son profundamente penetrantes, lentas, y se generan en la meditación más profunda y en el sueño sin sueños. Desde ahí se puede curar y regenerar el cuerpo. Luego, las teta, que oscilan entre 3 y 8 hercios, ocurren con frecuencia durante el sueño, pero también en la meditación profunda. Son las de la memoria y aprendizaje. Después vienen las alfa. Dominan los pensamientos que fluyen. Tienen que ver con el poder de la hora, el estar aquí, presente, en reposo del cerebro. Las beta oscilan entre los 8 hercios y dominan nuestro estado de conciencia normal hacia las tareas cognitivas y el mundo exterior. Resuelven problemas y activan la mente. El secreto de los milagros consiste en llevar al cerebro a las ondas delta e incluso a las infrarrojas, hasta llegar a casi cero de pulsación, o como se conoce, el punto cero. ¿Cómo se llega a esto? Las ondas delta, que alcanzan los 0.5 hercios, se alcanzan conscientemente cuando alguien practica la meditación. Las ondas menores a esto, que alcanzan una pulsación menor en nuestro corazón, son difíciles de alcanzar en estado de conciencia, cosa que Jesús y Buda podían hacer. Y el truco es que no caían en sueño profundo, sino que accedían, por decirlo de alguna manera, al hard disk de la Matrix. Cuando llegas a este punto de pulsación cero, puedes acceder a la fuente creativa y modificar la realidad, pues no tienes cómo intervenir en ella con inseguridades o memorias limitantes. En ello, dicen los mentalistas, consistía la fe de estos dos maestros. Jesús y Buda se relajaban hasta el punto de confiar tanto en la vida que podían tener su pulsación casi en cero y desde ahí podían intervenir en la realidad. Lo hacían pues alineando su emoción con su pensamiento y así podían manifestar inmediatamente todo lo deseado. Los seres humanos promedio tenemos la desventaja de no poseer coherencia cerebral y emocional.
ni la atención suficiente para lograr esto. Por eso, el primer paso consiste en adquirir esa coherencia. Esta coherencia emocional y psíquica se trata de aprender a mantener la atención. La mayoría de los seres humanos nos distraemos en menos de 2 minutos. Algunos logran sostener su atención 5 minutos, pero estos son casos aislados. El mindfulness es una herramienta que sirve para estar en el presente y sostener nuestra atención. El segundo paso es concentrarnos en el punto cero. Para eso, debemos aprender a relajarnos constantemente. Si acompañamos la meditación en el presente con una relajación profunda, estaremos cerca a la frecuencia delta. Para llegar allá, debemos entrenar mucho y practicar técnicas de relajación y meditación. Así podremos pasar de las frecuencias alfa a las teta a las delta. La mayoría de los seres humanos, cuando pasamos a las ondas alfa, que es el principio de la concentración y la puerta al mundo onírico, perdemos la conciencia y caemos en el sueño. Una vez que entramos en el sueño, es inevitable que nuestro cerebro se mantenga en la frecuencia teta. Cuando llegamos a ese punto teta, perdemos totalmente la conciencia y entramos a las ondas delta, pero lo haremos dormidos y no podremos intervenir en la realidad. Solamente los bebés, cuando tienen meses de edad, llegan allí sin dormirse, pero muchos de los seres humanos no llegamos ahí sin caer en el sueño profundo. Si vamos incrementando nuestra capacidad de atención, con el tiempo podremos mantener nuestra conciencia cuando nos estemos relajando. Si logramos mantener la atención y quedarnos en el cuerpo sin caer dormidos, podríamos atravesar la barrera de las ondas alfa y caer en las ondas teta, aún siendo conscientes. Entrando en las ondas teta, se accede a toda la información del subconsciente individual y todo el inconsciente colectivo se encuentra ahí. Entonces podríamos conectarnos con toda la memoria de la humanidad. Podríamos entrar a ver los registros akáshicos, por ejemplo, o a la conciencia planetaria. Podríamos conectarnos con todos los seres existentes en el pasado, presente y futuro. Las personas que logran llegar a ese nivel pueden llamarse metahumanos u avatares. En la antigüedad así se les llamaba a estas personas que podían entrar a estas frecuencias de manera consciente y predicar sobre estos temas. Jesús y Buda eran avatares, así que cuando un metahumano logra traspasar la barrera de la frecuencia teta a la frecuencia delta, podría modificar su cuerpo a voluntad, tal y como lo hacían estos dos maestros que curaban personas, multiplicaban el pan y levitaban. Esto quiere decir que accedían a la fuente creativa y desde ahí podían modificar la materia. Podían modificar su propia genética y realizar cosas que parecían inexplicables. Si este tipo de metahumanos logran mantenerse con conciencia después de acceder a las delta y pasan a las infrarrojas, como Jesús y Buda, experimentan lo que se conoce como el nirvana o la iluminación total. Si esto sucede, es porque están muy cerca del punto cero del que hemos hablado. Para llegar a este punto se necesita una vida entera. Para algunos maestros que creen en la reencarnación, se necesitan muchas vidas. Sin embargo, todos nosotros podemos poner nuestro esfuerzo e intentar mantener la atención por lo menos media hora en nuestra vida para intentar modificarla. Aunque parezca imposible, recuerda que si observas la montaña y el camino, es probable que desistas. Pero si caminas cada paso a paso, disfrutando el camino, entonces te será mucho más sencillo. No intentes alcanzar estos niveles de inmediato, pero hazlo día a día, momento a momento, porque quien controla su propia mente controla el universo. Esta es la clave para manifestar lo que quieres: conectarte en una frecuencia, entrar a la misma resonancia del punto cero, deshacerte de memorias limitantes, intervenir en la realidad. Recordemos que la realidad abarca tanto partículas, como ondas, como materia y energía. Cuando nos desarmonizamos con nuestros puntos de energía, debemos ralentizar las ondas beta para pasar a un estado más relajado y calmado de ondas alfa. Esto se logra cambiando de enfoque. Pasa de la estrechez de tu observación a la amplitud de la energía. Así rompemos el patrón de ver la realidad solo en lo material
y se crea coherencia entre el cerebro y las emociones. Al lograr una desaceleración de las ondas cerebrales pensantes, logramos trascender el dominio de la mente pensante y entramos en el dominio del sistema nervioso autónomo. Aunque no podemos cambiar directamente nuestras propias ondas cerebrales, ya que se encuentran en el neocórtex, que es la parte de nuestro cerebro que piensa y razona, sí podemos desacelerarlas y abrir la puerta al equilibrio. Cuando la energía llega al corazón, actúa como un amplificador y se eleva hacia el cerebro. Si las pulsaciones del corazón están armónicas y tranquilas, eso se transmitirá al cerebro y eso se verá reflejado en tus comportamientos. En el punto cero no hay malas conexiones entre mente y cerebro. No hay memorias, ni programaciones, ni juicios, ni opiniones, ni temores, solo inspiración pura. Esto era lo que Jesús y Buda lograban hacer. Se sintonizaban con la inspiración del universo y estaban en paz con el mundo interno, por lo que podían modificar el externo. Atrévete a seguir esta técnica aplicada por dos de los más grandes maestros. Quizás con el tiempo serás testigo de tus propios milagros. Suscríbete al canal y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos, para que des rienda suelta al poder de tu mente. Nos vemos en el próximo video.